En este video vamos a hablar un poco de los estados de la materia. Todos conocemos los estados en los que se puede encontrar la materia. Son el gaseoso, el líquido y el sólido. Ahora, ¿qué significan estos estados en química? Bueno, empecemos dibujando. Si yo dibujo tres recipientes, y dibujo las partículas que componen la materia, que yo voy a llamar moléculas, en otro video voy a explicar qué significa esto de moléculas. En el estado gaseoso me voy a encontrar que las moléculas están muy separadas entre sí y que se van a mover de un lado para el otro hasta chocar a las paredes. Entonces se mueven para este lado hasta chocar con esta pared, y después se mueve para este lado hasta chocar con esta pared, o se pueden mover para acá, se mueven para cualquier lado. Entonces, en el estado gaseoso yo voy a tener movimiento libre. Y como se mueven libremente hasta que chocan una pared, yo voy a tener que el gas no tiene volumen propio y no tiene tampoco forma propia. Es decir, que van a tomar el volumen y la forma del recipiente. ¿Por qué? Porque se están moviendo continuamente. Ahora, cuando yo dibujo las partículas o las moléculas en el estado líquido, veo que están bien cerquita una de la otra y que solo se van a mover de esta manera, de un lado a otro. Y a este movimiento se lo llama movimiento vibracional. De un lado para el otro en forma horizontal. Y el líquido va a tener volumen propio, pero no tiene forma. Cuando yo paso el agua que está en un vaso, que tiene un determinado volumen, y ese agua lo paso a un plato hondo, el volumen va a seguir siendo el mismo, pero va a tomar la forma del recipiente en donde esté. Entonces, tengo volumen, pero no tengo forma. En cambio, cuando dibujo las moléculas en el estado sólido, están todavía más juntas una de la otra, y no tienen movimiento, y van a tener volumen propio y forma propia. Si yo en este vaso, en lugar de agua líquida, tengo un cubito de hielo y lo paso al cubito de hielo del vaso al plato, el cubito va a tener forma de cubito. No va a perder la forma según el recipiente en el que esté. Va a tener siempre la misma. Entonces, estos son los estados y cómo los dibujo en la química. Ahora, yo puedo pasar de líquido a sólido, de gaseoso a líquido, de líquido a gaseoso. Y eso es lo que voy a llamar cambios de estado. Y cada cambio de estado va a tener un nombre propio. Entonces, si yo armo, por ejemplo, un cuadrito en el que arriba tengo el estado líquido, acá voy a poner al sólido y acá voy a poner al gaseoso, yo puedo pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Ahora, ¿cómo paso de sólido a líquido y de líquido a gaseoso? Fíjense que la diferencia entre un estado y otro
es el movimiento. ¿Cómo puedo hacer que las moléculas se muevan cada vez más fuerte? Bueno, eso lo puedo hacer aumentando la energía de las moléculas. Y yo puedo aumentar la energía de las moléculas aumentando la temperatura, es decir, entregándoles calor. Y si le saco el calor, le bajo la temperatura, lo que hago es disminuir la energía de la molécula y cada vez van a estar más juntas, entonces puedo pasar de gas a líquido o de líquido a sólido. Cuando yo paso de sólido a líquido, se llama fusión. Entonces voy a tener una temperatura de fusión, que es a la temperatura a la cual las moléculas de una sustancia pasan de estado sólido a estado líquido. Cuando paso de estado líquido a estado gaseoso, lo voy a llamar vaporización. Ahora puede ser inverso, puedo pasar de gaseoso a líquido. Cuando paso de gaseoso a líquido, se llama condensación. Esto es cuando cuando me baño y encuentro en el espejo que está mojado, que tiene gotitas o que está empañado. Bueno, ese es el fenómeno de condensación. ¿Qué pasa? Las moléculas de líquido que están a una temperatura mucho más alta que la del ambiente, algunas van a estar en estado gaseoso. Cuando esas moléculas en estado gaseoso chocan con el espejo que está a una temperatura menor, sufren un shock térmico y pasan al estado líquido, es decir, que se condensan. Cuando yo paso de líquido a sólido, por ejemplo, cuando pongo a hacer cubitos en el freezer, se llama solidificación. Ahora las moléculas pueden pasar de sólido a gaseoso y de gaseoso a sólido sin pasar por el estado líquido. Cuando yo paso de gas a sólido sin pasar por líquido, se llama sublimación. Y cuando paso de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido, se llama volatilización. Otra temperatura que nos interesa químicamente es a la temperatura en que las moléculas pasan de líquido a gaseoso, que se llama temperatura de ebullición. Entonces, estos son los nombres que tienen los cambios de estado, y los estados son el sólido, el líquido y el gaseoso. Si paso de sólido a líquido se llama fusión, cuando se derrite el hielo. Si paso de líquido a gaseoso se llama vaporización. Si pasa de gaseoso a sólido sin pasar por el líquido es la sublimación. Ahora, si paso de líquido a sólido es solidificación, de sólido a gaseoso volatilización y de gaseoso a líquido condensación. Ojo, no confundir vaporización con evaporización. Voy a subir un poquito. El fenómeno de evaporización no es un cambio de estado, es un fenómeno químico que ocurre a temperatura ambiente y no a temperatura de ebullición. Y lo que pasa es que en este estado líquido, las moléculas que están acá en la superficie no están tan agarradas como las moléculas que están en el medio. Entonces, ocasionalmente, alguna de estas moléculas que están en la superficie tiene la energía suficiente como para escaparse de la red de líquido
y pasa a estado gaseoso. Esto es lo que pasa cuando dejo un vaso de agua afuera y sin tocarlo, sin tomar, sin que yo haga nada, si lo dejo en un tiempo largo, me voy a encontrar con que el vaso cada vez tiene menos agua. Bueno, eso es el fenómeno de evaporización y no es un cambio de estado. Bueno, espero que hayan entendido este tema. Nos vemos en los próximos videos. Mucha suerte.